750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, a través del canal de YouTube, por medio del Periscope, desde este mismo instante que ha comenzado nuestro programa, a quienes están conectados con nosotros por sus radios en la frecuencia AM, 750 AM de Radio Caracas Radio. Voy a comentar en mi editorial de hoy mi artículo del sábado pasado en el portal Benepress. El título del artículo, el cual les recomiendo, se llama El mito del Plan Marshall y Venezuela. Leeré pocos párrafos y remataré al final. Les ruego que cuando tengan tiempo, pues lo lean y ya verán de qué se trata. Hace apenas semanas, todos los vuelos en la ciudad de Londres fueron cancelados por amenaza de bomba. El peligro no provenía de un siniestro terrorista, sino del descubrimiento de una bomba, del tamaño de un Volkswagen de la Segunda Guerra Mundial, que no había explotado en más de 70 años, relata The Guardian, el periódico. De inmediato fue ordenada la evacuación y todos los ciudadanos en un radio de 300 metros salieron ordenadamente de sus casas. Esta no es tan grande, decía una señora que se disponía a abandonar su casa, habituada ya a las 15.000 bombas sin explotar que han sido removidas en apenas 3 años, relata The Sun. Lo mismo o peor puede ocurrir también en Hamburgo o Berlín. Para tener una idea, si la bomba de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido encontrada en cualquier esquina del centro de Caracas, habrían tenido que evacuar prácticamente 12 cuadras a la redonda. ¿Por qué hago esta comparación? Porque siempre hablan de un plan Marshall para recuperar a Venezuela. Y para aplicar un plan como ese, se necesita un país que haya producido, construido, que haya tenido una base industrial, que nosotros no tenemos. Lo primero es analizar las diferencias, porque los británicos gastaron el 25% en medicinas, alimentos y fertilizantes con ese dinero del Plan Marshall, ya que la gigantesca mayoría de los recursos los aplicaron a la industria y al campo para volver a producir. Significa que ya lo tenían. Pero aquí quiénes somos, y para esto vamos a suponer que veníamos de una desventura, donde la gente comía alimentos de animales. Permitámonos esa suposición para empeorar aún más nuestra verdadera tragedia, para hacer una radiografía muy necesaria de nuestra idiosincrasia. Nos gastamos un plan Marshall en armas y municiones, 2 planes Marshall en tarjetas de crédito y líneas aéreas para visitar Disney, un plan Marshall en electrodomésticos, televisores y demás cosas útiles, entre comillas, un plan Marshall en comida importada que antes producíamos, otro plan lo gastamos en importar petróleo que también producíamos. Invertimos un plan Marshall en electricidad, agua y servicios que no tenemos. Pagamos un plan Marshall a Odebrecht y a varias empresas más, incluidas las del maletín, las fantasmas y las creadas por los testaferros de los ladrones, para hoy no contar con la mayoría de esas obras. Gastamos otro plan Marshall en fábricas e industrias que nunca abrieron. Otro plan Marshall más en médicos extranjeros y ayuda, expulsando a nuestros médicos al exterior por no poder recibir un salario digno. Un plan Marshall completo terminaría en los paraísos fiscales, en las cuentas de quienes firmaron esos contratos. El monto en varios planes Marshall serían despilfarrados en gratuidades indebidas, como si de dinero propio se tratara. Eso ha pasado en Venezuela. Yo quiero recordarles a un civilista de nuestra historia, Fermín Toro,
desconocido para muchos y sacado de los libros por la izquierda decimonónica que tergiversó la historia de Venezuela, pero uno de nuestros mejores políticos y presidente de la Convención Constituyente por allá en el siglo XVIII, cuando un periodista le preguntó ¿cuál constitución le parecía mejor? ¿La recién redactada o la anterior? Respondió, ninguna, dejando al periodista tieso. Cuando vea la moralidad en las costumbres, hábito de estudio y amor por el trabajo, Venezuela será poderosa y feliz con cualquier constitución, sentenció. Como es natural, aquellos que proponían trabajo y estudio fueron arrasados por lo que prometían la nefasta justa repartición de las riquezas. Entonces aquel pueblo saltó a las calles para protagonizar una guerra civil infame. Y se fueron como siempre, tras un Robin Hood que prometía lo que para el lambucio es el paraíso, hacerse del producto del trabajo que con esfuerzo y constancia han conquistado los demás. 160 años acaban de cumplir de aquella potente frase que tenía que haber abierto los ojos de los hombres y las mujeres de Venezuela, que debió limpiar los caminos para que transitaran quienes quisieran construir una gran nación, con el esfuerzo y sacrificio de los que trabajan y se esfuerzan. Pero al día de hoy no hemos sido capaces de colocar la primera piedra para el cambio. Estas palabras no resonaron en nuestro país, porque aquí los políticos más bien parecen vendedores de lotería o misioneros catequistas, y pasamos al con AD se vive mejor, porque regalaba todo, hasta el ahora PDVSA es de todo. Cero riesgo, nada de compromiso. Para mí el mito radica allí, porque muy seguramente los venezolanos creen que podemos construir a Venezuela de cero con un plan Marshall. Es lamentable que un hombre del siglo XIX como Fermín Toro no sea hoy un referente para los venezolanos. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, gusto en saludarles a todos. Aquí estamos una vez más en RCR, en Buen Provecho, con Thais Peñalver y con todos ustedes para hablar del tema de todos los martes, que es la justicia. Para hoy habíamos decidido que era bueno y era conveniente ocuparnos de cosas tan básicas como la alimentación, digamos, como el derecho a la vivienda digna, como la protección a la infancia, todos esos derechos que aparecen de una manera casi sacramental, consagrados en la Constitución, y que sirvieron de bandera al régimen para promoverse en su supuesta renovación. Estuve repasando la Constitución al respecto y bueno, tenemos artículos desde el 76 que protege la maternidad, el 78 que dice que los niños y los adolescentes son sujetos de pleno derecho y deben estar protegidos y deben ser una prioridad absoluta del Estado. El artículo 84 que nos garantiza, imagínense, nada menos que el derecho a la salud, que bueno, yo creo que huelgan comentarios a la condición en que nos encontramos al respecto. El artículo 91 que se refiere al derecho del trabajador al salario digno, salario que hoy no alcanza ni siquiera para una de las comidas diarias, como todos sabemos. El artículo que me parece muy importante porque tiene relación directa y concomitante, que es el 115, que se refiere a la garantía del derecho de propiedad. Porque por haber ido contra el derecho de propiedad fue que se nos disminuyó el ejercicio de todos los demás derechos a los cuales me he referido anteriormente. De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy, porque para nadie es un secreto lo que estamos viviendo en cuanto a la desnutrición de nuestros niños y de la gente mayor, así como de cualquier ciudadano. Con horror vimos cómo casi como una pena accesoria se aplica a los prisioneros por cualquier razón la pena del hambre,
y vi que salieron 2 personas que estaban detenidas en Carabobo en una jefatura con un peso de 43 kilos, que eran prácticamente solo esqueleto, en una pena que no existe, que no era merecida porque no había sentencia y que nos recuerda todos los días y cada vez más a Venezuela como un campo de concentración nazi. De todas maneras, vamos a seguir desmenuzando esta preocupación y, bueno, buscar la solución a un verdadero problema que es, o 2 gravísimos, que son la desnutrición y la enfermedad. Ahora, magistrada, debemos aclararle a nuestra audiencia, al público en general, que el derecho a la salud no tiene nada que ver con que el Estado, de existir un Estado, sea el proveedor de los medicamentos. Es cierto. Creo que debemos aclarar y eso también hay que aclararlo con relación a los alimentos. También. Claro, porque crean el derecho. Usted ha hablado del derecho a la propiedad privada. La propiedad privada fue atacada a lo largo, comenzó Hugo Chávez con esto, atacada a lo largo de... Famoso expropiese. Exactamente. ¿Y qué se expropiaba, magistrada? Se expropiaba, en el caso que nos ocupa en este momento, que es la salud, las industrias farmacéuticas, las encargadas de elaborar aquí en Venezuela empresas, los medicamentos. Exactamente, las reses, los fundos, vamos a decir, los productores de alimentos y de medicina, en el caso que estamos hablando. Y por eso yo hice referencia al artículo que consagra el derecho a la propiedad. Claro, porque fueron despojados de sus propiedades, violándole sus derechos a poder producir aquí en Venezuela. Pocos o nadie se preguntó en un momento determinado de qué vive aquel que ha sido expropiado de su hacienda, de su fondo, de su finca, de su empresa, de su industria. No olvidemos a Brito, que dio la vida defendiendo su pequeña hacienda. Que debería ser un símbolo de dignidad. Eso es. Para todos los venezolanos. Entonces, tenemos que comenzar por allí, aclarando que el derecho a la salud es el derecho que tiene la magistrada Blanca Rosa Mármol de ir a cualquier farmacia a comprar los medicamentos. Exactamente. Bien porque tiene una enfermedad circunstancial o porque tuviese una enfermedad crónica. Crónica, correcto. Es el mismo derecho que tiene la señora Elizabeth Salazar, que tiene cáncer de mama y no ha podido conseguir su tratamiento oncológico porque no lo venden en ninguna parte. Ciertamente. Y la señora estuvo en una protesta hace 2 semanas, protesta donde se tomaron fotografías y le molestó mucho al régimen, protesta que generó conmoción social en el exterior más que aquí, porque ella mostró su pecho. Sí. Y decía, he tenido que llegar hasta allí, hasta aquí, o sea, porque ya no consigo los medicamentos. No. Eso es violarle a la señora, a esta paciente, Elizabeth Salazar, su derecho a curarse, a hacer su tratamiento. ¿Quién viola ese derecho? Porque quienes violan los derechos humanos son los estados signatarios, los que firman los convenios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios de la OEA. Los que impiden la entrada de las medicinas, no solamente por las restricciones de tipo cambiario y todo lo que conocemos al respecto, sino inclusive por la negativa obstinada de ya en plena situación de emergencia negar la ayuda humanitaria. Usted lo llama negativa obstinada, pero vamos a hablar del derecho penal. Así es. ¿Esto es un delito? Bueno, al final se va constituyendo en un delito porque un crimen de lesa humanidad. Es una decisión eso significa aceptar que a consecuencia de esa acción la gente muera. Puede morir y muera, como en efecto así ha pasado con las personas, todos lo hemos visto, que están inmunodeprimidas por trasplantes, que necesitan esa medicina que les garantice que no haya rechazo, las personas que no tienen, como tú lo acabas de mencionar, las medicinas para el cáncer, etcétera, un largo etcétera. Vamos a una pausa, ya regresamos amigos, con Justicia. Estamos hablando del derecho a la salud. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.
Son las 12:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy hablamos de justicia con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Estamos hablando de justicia en un país donde no existe, donde un mal día para los venezolanos, le dijeron manos arriba a la justicia. Así y entró es. Hugo Chávez Y arrasó con todos los jueces y el Poder Judicial, y fue su primera medida, porque esa era la clave, que no hubiera a quien acudir. Así estamos. Sí, bueno, y el no tener justicia no solamente nos evita o nos priva del legítimo derecho a tener salud, a comprar nuestros medicamentos en cualquier farmacia, a que exista la propiedad privada y se respete la propiedad privada, y en la propiedad privada entran las cadenas de farmacias, las cadenas farmacéuticas, entran las industrias farmacéuticas, entran las divisas que necesitan para comprar y adquirir las materias primas en el exterior y fabricar los medicamentos. Este drama no comienza ahora con el caso que hemos mencionado, esto comenzó hace muchos años, hace como 5 años. Comenzaron a denunciar la falta, la carencia, la ausencia de medicamentos e insumos médicos en las clínicas privadas y en los hospitales públicos de Venezuela. Y comenzó, por supuesto, una cacería contra quienes estaban haciendo aquellas denuncias. Médicos que estaban en el ejercicio de sus carreras en esas clínicas, en esos hospitales, y quienes tenían a cargo la organización en asociaciones, federaciones. Esa persecución comenzó hace mucho tiempo. Y me disculpas, pero no pude evitar el pensamiento, pero y sin embargo, la fiscal ante la Corte Penal Internacional todavía no sabe si hay los elementos para iniciar una investigación. ¿Y por qué lo digo? Porque no podemos afincarnos solamente en eso, en que afuera lo entiendan, como lo ha entendido Almagro, que yo digo que es un venezolano insigne, pero hay otras instancias en las cuales la sensibilidad está, diríamos, adormecida, por no utilizar otra palabra. Yo creo que el problema es nuestro, tenemos que resolverlo aquí y deberíamos estar, como conversábamos tú y yo hace poco, indignados ante la privación de las medicinas, que es intolerable, indignados ante el hambre y la muerte por hambre, que es intolerable, y deberíamos estar haciendo nosotros la lucha en la calle. Indignados por la desnutrición, indignados por la corrupción que ha dejado Venezuela, que en el suelo todos los días me llegan reportes de la periodista Maybor Petit, quien está levantando una data de una investigación que ojalá la tuviera aquí la Asamblea Nacional, ojalá tuvieran también los órganos policiales y auxiliares para llevar adelante esas investigaciones como se hacían antes. Me preguntaban por estos días cómo se hacían las investigaciones parlamentarias en el extinto Congreso. Pues bien, los cuerpos de seguridad del Estado estaban al servicio de las investigaciones parlamentarias del extinto Congreso, tanto del Senado
como de la Cámara de Diputados. El Cuerpo Técnico de Policía Judicial ponía al servicio de la comisión especial que estaba haciendo una investigación sus mejores hombres. Resguardaba a aquella comisión una Guardia Nacional que le servía al Palacio Federal Legislativo, los resguardaba, cuidaba a los parlamentarios. Esos cuerpos de seguridad del Estado estaban allí para que se abrieran las investigaciones. ¿Por qué? Me preguntarán algunos jóvenes que no saben lo que es un poder legislativo. ¿Por qué habrían investigaciones en un Congreso cuando existían los cuerpos de seguridad? Pues porque por la Constitución el Poder Legislativo tiene ese mandato. ¿Y por qué lo tiene? Bueno, porque es que la democracia en la democracia no se contemplan los poderes absolutos. En la democracia los poderes tienen autonomía Controles. Y se vigilan unos a otros entre sí para que no exista esa semillita despótica que siempre tiene el ser humano cuando no es un demócrata irreductible, cuando no sabe lo que es la república. Entonces, en este momento debería abrirse una investigación contra la corrupción, porque les decía que me mandan los reportes, los boletines. Se han robado bancos, Bandes. El Bandes es un invento de Hugo Chávez Frías para tener una cuenta corriente millonaria a su disposición. Y allí colocó, magistrada, a sus edecanes, a sus hombres de confianza, a sus mujeres de confianza. Y así se llenaron del dinero de todos los venezolanos, este dinero que necesitamos para comprar los insumos médicos, para salvarle la vida a quienes tienen en este momento cáncer y no pueden comprarlo, no porque el Estado tenga que brindar esos medicamentos gratuitos, sino porque con ese dinero se compran las materias primas, se coadyuva a que la industria pueda sobrevivir. Y si una vez se paralizó, pues el Estado debería en este momento reactivarlos con ese dinero que está en los bolsillos de unos pocos, en el dinero de la enfermera de Chávez, dueña del tesoro de la nación, y el sobrino de no sé quién, dueño del tesoro. Como una exhibición impúdica. ¿Dónde está la indignación de los venezolanos? ¿O es que para nosotros eso es normal? Indignados, esa es la palabra, así es como deberíamos estar. La exhibición impúdica del lujo y del despilfarro del presupuesto nacional y la tragedia que hoy vive Venezuela. Me preguntan a veces, bueno, pero ¿cómo puede ser que esa situación continúe y no haya reacción? Eso me lo preguntan gente del exterior. Me preguntan también cómo funciona esa constituyente, dónde funciona, y se quedan absolutamente espantados cuando les digo que comparten las instalaciones de la Asamblea Nacional. En el Palacio Federal Legislativo, en la casa donde se hacen las leyes, vive de forma arbitraria allí un parapeto, porque eso no tiene ningún tipo de nombre legítimo. Que va a cambiar de directiva, por cierto, ahora. Y que van a hacer una... Bueno, en lo que va desde su instalación hasta el día de hoy, no han discutido ni un solo artículo de un proyecto que deberían tener un proyecto de constitución, no han discutido ni un solo artículo de ese proyecto de constitución. Pero la constitución está lista. Hace rato. Y tenemos que prepararnos para eso. Así es. Yo creo que los venezolanos tenemos que buscar nuestras propias referencias. Yo creo que es la hora de la ciudadanía. Yo creo que nosotros tenemos que salir adelante, porque en Venezuela, lamentablemente, nosotros delegamos en los diputados que elegimos, delegamos en los líderes que hemos seguido y pensábamos que iban a llevar adelante el ejercicio y la defensa de nuestros derechos, pero lamentablemente, con honrosas excepciones que siempre hay que destacar para no cometer injusticia, no ha sido así. Entonces yo creo que el protagonismo tiene que pasar a la ciudadanía y nosotros llevaremos adelante esas protestas y esas acciones para recuperar el ejercicio de nuestros derechos. Decíamos que las fotografías que le dieron la vuelta al mundo indignaron al mundo, pero parece que no indignaron a Venezuela. No. Y me preguntan cómo se indigna entonces Venezuela, Thaís. Usted sabe que usted está indignado cuando usted está viendo algo, una fotografía, y sus vecinos, la asociación de vecinos, lo convoca, y usted está viendo la fotografía del bote de agua y los vecinos le dicen: vamos a salir a protestar.
por ese bote de agua, aguas blancas, un momento en el que el país no tiene agua. Muchas personas hace 3, 4 meses no ven una gota de agua limpia. Es cierto. Y esa agua que se está derramando lo va a afectar a usted, a su comunidad, a su urbanización, a su barrio. Entonces, cuando 4 están convocando para la protesta y usted dice, yo dejo lo que estoy haciendo y me voy a sumar a esa protesta, ese es el momento de la indignación. Ese es el momento del venezolano. Y es el ejercicio de la ciudadanía. Ese es el momento de la ciudadanía. Así es. Es tan fácil que no queremos verlo porque parece que los venezolanos se malacostumbraron a que los convocaran a todo, incluso a aquellas cosas que son inherentes a su vida. Nos acostumbramos a la delegación, a esa delegación de la que estaba hablando antes, esperando que nos convoque el líder político, que nos convoque el diputado, pero eso ya pasó y nosotros tenemos que tomar conciencia de eso y salir adelante con la defensa de la democracia. Sí, porque estamos en una lucha pacífica por hacerle entender a un grupo de venezolanos que han recibido la tergiversación de la realidad y de la legalidad por parte del régimen, hacerles entender que no, que eso no es, lo que les están mostrando no es lo real, que lo que les están mostrando no es bueno. Así es. Que tienen que ver cómo el mundo está reclamando, porque el mundo sí está indignado por lo que está pasando en Venezuela. Más indignado está el mundo que los venezolanos, aparentemente. Yo escribí esta mañana un tuit buscando los referentes y puse unas fotografías muy bellas de doña Menca de Leoni, doña Menca Fernández de Leoni, y la coloqué como un referente. Una vez tuvimos una primera dama digna, una mujer respetable, excelente madre de familia, mejor esposa, representaba a la familia venezolana y era la esposa del presidente de la República, el doctor Raúl Leoni. Y remato los tweets con cuando los pueblos pierden sus valores republicanos, y eso, los valores republicanos cuando se tienen, no se pierden. Cuando los pueblos pierden o han tenido valores democráticos, y cuando no tienen ni un referente moral, nada los indigna. Ni las peores pestes de la humanidad. Me responde el ingeniero Héctor Rodríguez, y esta pregunta es para usted, magistrada. Ajá. Fíjese que no solamente los pueblos, hay muchos ciudadanos en Venezuela que dicen ser opositores, y cuando lo único institucional que ahora tenemos, el TSJ, bueno, lo único no, porque la Asamblea Nacional también es legítima, emite orden de aprehensión a Nicolás Maduro por el juicio de corrupción con Odebrecht, no acatan ni apoyan que se ejecute. ¿Quién debería acatar esta orden de ejecución? Ahí está el punto, que esa es una situación completamente anómala, porque ya sabemos que el Tribunal Supremo Legítimo ha tenido que salir del país por persecución de sus magistrados nombrados por la Asamblea, que es el único poder legítimo actualmente dentro del país. Entonces, ¿quién tendría que hacer que eso se obedezca? Pues sería, y de nuevo caemos en el mismo tema, la ciudadanía. La ciudadanía exigirlo, porque no hay otra opción. En la Asamblea es también el poder que debería hacer efectivo la parte que le corresponde en esos mandatos originados de la decisión del Tribunal Supremo Legítimo, pero lamentablemente no ha respondido en ese sentido, porque ahí tenemos clarísimo lo del antejuicio, la parte que no se hizo, la convocatoria al vicepresidente para cubrir la ausencia del presidente, y es por eso que yo decía en estos días, cuando se hablaba de una presunta imputación de magnicidio, que bueno, que para que haya magnicidio tiene que haber un presidente. Venezuela hoy por hoy no tiene presidente. Esa es la verdad, tiene un presidente suspendido, y aunque hayan hecho lo que hayan hecho el 20 de mayo, eso sigue siendo cierto. Bueno, no porque lo diga solamente la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, que tiene todas las credenciales académicas y profesionales para emitir esa opinión, sino porque el mundo le ha dicho claramente que no reconocían ni la convocatoria ni los resultados de selección. De hecho, yo me imagino que el lunes Iván Duque habrá recibido, ya desde el domingo a las 7, 8 de la noche estaba recibiendo felicitaciones públicas por las redes sociales por parte de los presidentes constitucionales y legítimos de los países del mundo moderno. El 21 de mayo, ni el mismo 20 de mayo, aquí en Miraflores se recibió ni una sola felicitación. A lo mejor Putin
mando una felicitación. Exacto. Por supuesto que los Castro y el presidente, por decirlo de alguna manera, el sedicente presidente quedó más deslegitimado que nunca, porque ahora lo fue producto de una elección, Rita, que como tú acabas de decir, es desconocida adentro e internacionalmente. Entonces allí hay una diferencia. Yo me pregunto si quienes trabajan para el régimen, que además nosotros les pagamos el sueldo, repito, a los que trabajan para el régimen, esa nómina que bien describía Arturo Uslar Pietri, y yo les recomiendo que los vayan leyendo, porque es que han existido toda la vida, pero estos son peores, porque estos les sirven a un régimen que está señalado y calificado como una dictadura, que viola recurrentemente los derechos humanos, que acepta que mueran personas por falta de medicamentos, que no aceptan la ayuda humanitaria que el mundo quiere otorgarnos. Decreta la muerte de esas personas. Pero todavía estos venezolanos trabajan. Mañana nos van a decir, es que era por el 15 y el último, es que era por el seguro, es que era por mis hijos. Y los venezolanos que con dignidad no han aceptado esa manipulación, esa extorsión, y se han quedado sin trabajo, también teniendo hijos y perdiendo seguro. Vamos a una pausa, amigos, que ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos, y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos hablando de justicia, del derecho a la salud, que no es medicinas regaladas, es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de adquirir nuestros medicamentos, y que cuando vayamos a un hospital o a una clínica privada existan allí insumos médicos para salvar nuestras vidas, para nuestras operaciones. Ningún gobierno democrático priva al sistema de salud de tener medicamentos ni insumos médicos. Ningún gobierno democrático, ningún presidente le niega la salud a sus ciudadanos. Las personas optan por ir a los hospitales públicos, y es obligación, ahí sí, del Estado, constitucionalmente hablando, tener dotados, si es un gobierno que ha ofrecido y se ha comprometido en una constitución a tener medicamentos para los hospitales, tienen que estar dotados, es obligatorio. Tienen que tener desde una inyectadora, pasando por el algodón, los equipos, todos los indicadores de salubridad que debe tener un hospital público. Eso debe garantizarlo el Estado. Cuando no lo hace, está violando el derecho a la salud de esos ciudadanos. Cuando no permite, porque tiene un control de cambio, que se le otorguen las divisas a las clínicas privadas y a las industrias, a las clínicas para comprar y adquirir insumos y medicamentos, porque también los necesitan, y a las industrias para fabricarlos, está violando el derecho a la salud de todo un país. Y cuando niega que hay una crisis humanitaria por salud, entonces, como dice la magistrada, pues está decretando la muerte de todas esas personas. Y cuando un presidente de la República no resuelve ese asunto, entonces lo llevan a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Amigos, queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, por el canal de YouTube de Radio Caracas Radio. Nuestro número de teléfono en la cabina es el 0212-482-9750. El Twitter de la emisora, @750, RCR750. Estamos a través de Periscope y también por Facebook Live. Ya abrimos nuestras llamadas, tenemos ya un oyente. Alonso Becerra, adelante. Buenas tardes, Alonso. Muy buenas tardes, buen provecho, un saludo cordial a la audiencia y a ustedes. Qué excelente la referencia que has hecho a doña Menca de Leoni, esa creadora de la Fundación Festival del Niño. Grato recuerdo. Yo quisiera recordar a la doctora Blanca Rosa que en aquellos tiempos de la cuarta, ciertamente, como lo ha dicho Thais Peñalver, los cuerpos de seguridad cooperaban en materia de investigación. Tan es así que en el pabellón de las industrias, en la zona rental de la Plaza Venezuela, yo no sé si ustedes recuerdan, se hacía anualmente una expo criminalística donde se llevaban los mejores casos, los casos más resonados y más impactantes para que la comunidad acudiera a ese centro a ver de cerca sus apreciaciones respecto a cada caso y una explicación criminalística de cómo se llegó a los resultados, pues finalmente a la investigación de cada caso. Otra cosa, Almagro es un uruguayo venezolano, porque se lo ha ganado, se lo merece. Y expropiar es robar es una frase célebre de María Corina Machado, que tuvo las agallas de decirla en la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu participación. Así es, tenemos 2 llamadas más. Adelante. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, por favor nos dice su nombre. Edenia Campero de Caricuao. Bienvenida. Mi admirada y querida, de verdad, de corazón, Thais Peñalver. De verdad que usted no tiene desperdicio, sus editoriales. Bueno, eso me alienta un poquito cuando la escucho usted. De verdad, me da un poquito como de ánimo cuando usted dice indignados. Usted sabe lo que es, aparte de indignados, humillados, cuando uno hace una cola de 2 y 3 horas en un banco y todo el mundo sale como autómata con un billete de 20 bolívares en la mano. Es cuando yo les digo, ¿por qué no nos así, pero con otra palabra? Y todos aquí nos vamos para Miraflores. Cuando usted va a buscar una libreta para que usted cobre lo que usted tiene ahí, es su poco dinero, porque es poquísimo, y le dicen, no hay, hace un mes que aquí no hay libreta. Y como yo hago para... Bueno, ¿sabe lo que le dicen, licenciada? Traiga una hoja blanca para poder hacerle eso es lo que ellos hacen ahí cuando meten el débito. Y yo me quedo viéndolas así, todas ellas, y lo atienden a uno, pero de la patada, con su camisa roja y todas sobradas, y me disculpa la expresión, pero es que si hay indignación, aparte de indignación, ya voy a terminar, hay miedo colectivo, porque no se justifica que en un país, como usted dice, que no hay agua, no hay luz. Licenciada, no hay medicamentos. Ahorita acaban de matar 20 jóvenes ahí en un no sé qué, en un club, y aquí nadie se pronuncia. Aquí donde está el defensor del pueblo, el otro, todos ellos que salen bien enflusados cuando van a decir algo, porque no dicen nada. Eso es, y sí tenemos que indignarnos. Así es. Eso es. Así es. Así estamos. Imagínense a 1000 Edenias Camperos. Indignadas. Imagínenselo. Y nosotros con ellas. Porque es que esa es otra. Es que sí hay indignación, pero parece que 4 o 5 y les pasamos por el lado, y como que eso de la inseguridad, eso de la falta de agua, no fuera asunto nuestro. No fuera asunto nuestro, así es. Tenemos otra llamada, María Teresa López desde Baruta, adelante. Buenas tardes, te felicito. Gracias. A la doctora, también muy contenta de que esté ahí de invitada. Esa es la gente que necesitamos para seguir. La magistrada no es invitada. Futuro. María Teresa, la magistrada no es invitada. Está con nosotros siempre, todos los martes. Ese almuerzo, bueno, ahora me lo voy a comer mejor. Porque, bueno, esto es una eminencia. Así es. Doctora, bueno, tenemos 6 meses sin agua. Cargando agua, parecemos, bueno, en los tiempos de la caverna. Sí. De donde no sabemos cómo está el agua. Nos tienen hecho un desastre, pueblo venezolano. Indignante. Díganos
¿Qué vamos a hacer? Por favor, porque ya hemos trancado calles, sacado cunetas, de todo, no sabemos qué hacer. Nos están matando, esos pobres jóvenes. No son ecuatorianos, eran venezolanos, son nuestra sangre. Sí. Por favor, salgamos a luchar. Sabemos que este gobierno nos sigue matando. Ya no podemos hacer más nada, no nos arrodillemos. Muchísimas gracias a la señora María Teresa López desde Baruta, a Edenia Campos desde Caricuado. Nos vamos a una pausa, pero antes de ir a la pausa quiero compartir con ustedes un mensaje del chat del canal de YouTube. El señor Sebastián Cifuentes nos dice: pero si en un autobús uno se levanta a protestar porque el chofer va a exceso de velocidad, este llega, te insulta y te manda al diablo, y ninguno de los pasajeros sale a apoyar el reclamo. Eso es Venezuela. ¿Eso es Venezuela? Vamos a una pausa y regresamos con más de buen provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Son las 12:48. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Queremos darle las gracias a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares, y por él, y gracias a él y a su esfuerzo, llegamos a ustedes a través de la plataforma digital rcr.tv, por el canal de YouTube, por el Periscope, por Facebook Live, por la cuenta de Twitter RCR750 y también por las líneas telefónicas. Gracias al esfuerzo también de la gerencia de producción, que está a cargo de Willy Charcaya. En la producción de este programa, Juliet Córdoba. En los controles, César González. Hoy hablamos de justicia junto a la magistrada Blanca Rosa Mármol de León y quien los acompaña. Magistrada, ¿cómo le pareció este comentario? Bueno, me pareció de verdad muy importante, y al respecto yo no voy a dejar de añadir lo que yo siento, porque es absolutamente correcto lo que nos dijo el último que llamó, y es que yo personalmente, puedo decirlo, he hecho comentarios ante atropello de mi derecho y en consecuencia de todos los ciudadanos que estamos en un determinado momento, en un determinado lugar, quejándome, diciendo cuál es el atropello, cuál es el derecho, y me quedo absolutamente sola. No hay apoyo. La gente no apoya. La gente sigue en la cola degradante, sigue sufriendo el abuso indignante y no hay apoyo. Pero yo lo seguiré diciendo porque yo creo que los derechos no se entregan. Y mientras nosotros guardemos silencio y soportemos, pues seguiremos siendo humillados y maltratados. Así es, y hay algunos, vamos a tener ya casi 20 años indignados. Así porque es. yo sí, a mí como me ofrecieron, y lo repito hasta el cansancio, porque para eso me arriesgué. Cuando me ofrecieron una cajita feliz para que me quedara tranquila, para que me quedara callada, y me ofrecían jubilarme a una edad que no debía estar jubilada, Ajá. con un sueldo de jubilación al 100%, que era un delito. Ajá, les respondí desde aquel Universal, en primera plana, y les dije, no acepto esa propuesta, y yo me quedé sin el trabajo, me quedé sin el 15 y último, me quedé sin mi carrera legislativa, y me quedé sin mi seguro. Y casualmente, y esto jamás lo he dicho en público, pero lo voy a decir hoy, mi padre estaba hospitalizado en ese momento y dependíamos del seguro, y cuando fui a reclamar, el señor jefe
de la reestructuración y del cierre del Congreso, me dijo, pues, ¿necesitas tu seguro? Le dije, sí, porque no me lo pueden quitar, porque nuestros derechos adquiridos como funcionarios de carrera legislativa, ese seguro dura 2 años después de salir del cargo. Me dijo, pues, que tu padre se muera de mengua. Así mismo te lo dijo. Así mismo me lo dijo. Esto es una primicia. Y bueno, yo no he dejado de luchar. Y me siento muy, 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 pero muy satisfecha porque yo ese día me indigné y no he parado, no he dejado de estar indignada. Así es, y es que el ejercicio de los derechos es algo esencial al ser humano y nosotros tenemos que hacerlos valer. Y aquí estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a un salario digno, del derecho a la alimentación, estamos hablando del derecho a la justicia, del derecho, en definitiva, a vivir en un país democrático, de lo cual nosotros hemos sido privados porque, entre otras cosas, como hemos venido hablando hoy en esta conversación, lo hemos permitido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que no hay que ceder en eso, que hay que seguir adelante ejerciendo nuestros derechos y no aceptando estos atropellos que se repiten diariamente, en cada situación, en cada momento, ante cada atropello, porque si todos estamos juntos en eso, no podrán seguir privando de el ejercicio de nuestros derechos constitucionales. O sea, a veces me preguntaban porque desde el exterior, ¿cómo pudieron? ¿Cómo lo lograron? Bueno, porque pueden. Porque pueden. Lo preguntan. Sí. Le dan el sobreseimiento a los militares golpistas y este país no dice ni esta boca es mía. Pues entonces los militares golpistas salen libres de polvo y paja, aun cuando desde el extinto Congreso se estaba redactando una ley de amnistía que les iba a quitar los derechos políticos para que no aspiraran al poder. La redactaba yo, por cierto, estaba haciendo el estudio del derecho comparado, y nos madrugaron desde Miraflores, un mal día para Venezuela. ¿Quién dijo, porque van a saltar a echarle la culpa a Caldera, pero quién dijo pío en este país? ¿Quién dijo no estamos de acuerdo? ¿Dónde estuvo la indignación de la sociedad democrática que dijo no aceptamos esos sobreseimientos? Eso no existió. No, y hubo mucha alegría por el sobreseimiento y entusiasmo. Así es. Y apoyo a los personajes beneficiados. Y peticiones. Así es. De los supuestos demócratas. Ajá. Entonces todo comienza con una falta de indignación colectiva desde el primer momento cuando se quebrantan las leyes, porque no eran presos políticos los golpistas del 4F ni del 27N. Eran delincuentes que habían cometido un delito contra la democracia, contra la estabilidad, contra un presidente constitucionalmente elegido por todos los venezolanos. Cuando nuestro derecho fue violentado con ese golpe de Estado, ese fue el día en el que los venezolanos debimos haber salido, sin convocatoria de nadie, sino con nuestra indignación a reclamar que no aceptábamos los golpes de Estado, mucho menos los sobreseimientos. Eso no ocurrió, pues estamos pagando las consecuencias y no podemos sentarnos aquí a echarles la culpa a nadie, porque un país es de todos. Y permitimos que se utilizara las herramientas de la democracia para destruirla, porque eso es lo que ha sucedido. Valiéndose de los instrumentos de la democracia, la destruyeron. Y estamos hoy ante una democracia destruida que tenemos que recuperar justamente de una manera democrática, y ese es el problema que tenemos planteado. La manera democrática es ejerciendo nuestros derechos ciudadanos, ojalá lo sepamos. No fuimos. Me quiero ir con esta frase del civilista Fermín Toro, desaparecido de los libros de historia de Venezuela. Debería ser un referente para los venezolanos. Cuando un periodista le preguntó ¿qué opina de las constituciones? ¿Cuál le gusta más? ¿Esta o la anterior? Y él respondió tajante, ninguna. Cuando vea moralidad en las costumbres, hábito de estudio y amor por el trabajo, Venezuela será poderosa y feliz con cualquier constitución, sentenció Fermín Toro en el siglo XIX. Feliz tarde, amigos. Buen provecho. Buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM.